que ha habido los bloqueos de nuestros hermanos, los mineros artesanales, en lo que ha sido Chala, Tico y otras zonas más. Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, Ahora sí, correcto, buenos sí. días. ¿Cómo está, doctor Jorge Luis? Le damos la bienvenida. Bueno, con una buena noticia, ¿no? Ayer ya el Congreso de alguna manera ha dado este pequeño plazo para solucionar esta queja de los mineros artesanales. Pero coméntenos usted como especialista, ¿y qué tan importante es que los mineros artesanales formen parte de este reinfo? ¿Y dónde se ha complicado esta situación? ¿Por qué no se han logrado ellos inscribir? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en realidad este proceso de formalización viene desde el año 2012, Ujú. cuando se encontraba de presidente Ollanta Tazo. En el año 2014 se creó un registro de saneamiento y bueno, en el año 2016 se crea hacia adelante el tema del Reinfo. Ahí se agrupó el Registro Nacional de Declaración de Compromiso del año 2012 y el Registro de Saneamiento del año 2014. Adicionalmente a ello, los mineros que se encontraban realizando actividad minera se les dio una oportunidad para poder inscribirse a este registro que, bueno, conglomeró aproximadamente a 87. Este Ya. proceso, lamentablemente, ha tenido poca presencia del Estado en las diferentes regiones del país. A razón de ello, tenemos pues un registro estadístico que solamente el 2% a nivel No. nacional se ha podido formalizar, ¿no? Que viéndolo desde una manera amplia y macroeconómica ha sido un fracaso, ¿no? A razón de ello, se presentó unos predictámenes porque este proceso de formalización se acababa el 31 de diciembre del año 2024. Entonces, a razón de Ujú. ello, se presentó unos predictámenes para poder ampliar este proceso de formalización. A razón de ello, diversas bancadas presentaron sus proyectos de ley, conglomerándose obviamente en la Comisión de Energía y Minas, donde se le ha extendido el plazo de formalización por 6 meses adicionales a cuenta del que el Ejecutivo nombre un decreto supremo nuevo por 6 meses adicionales más. ¿Eso qué quiere decir? Que el minero en proceso de formalización, a partir del 1 de enero, tiene 6 meses para cumplir los requisitos de formalización y de forma excepcional, por el Ejecutivo, a través de un decreto supremo, podrá gozar de 6 meses adicionales más. Doctor, ¿qué tan complicado es esta inscripción? Porque si hablamos de un 2% es nada para toda esta masa de mineros artesanales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han logrado en estos casi 8 años hacerse la inscripción en el Reinfo? Dentro de este proceso de formalización existen requisitos que son intrínsecos al sujeto de formalización. ¿Qué quiere decir? Que escapa de su responsabilidad, como es el contrato de explotación y la acreditación de terreno superficial. ¿Eso Ya. qué quiere decir? El Estado les exige al minero que esté en proceso de formalización un contrato de explotación minera, pero ¿qué es lo que pasa? Como los mineros están dentro de concesiones de terceros, los titulares de concesión, si es que no desean otorgarles el contrato de Mm. explotación, lamentablemente estos mineros no podrán formalizarse. Lo mismo sucede con la autorización de terreno superficial. Esta acreditación se hace haciendo la búsqueda catastral del terreno y a veces son comunidades campesinas, pueden ser Mm. personas naturales, personas jurídicas, y si es que no se llega a un acuerdo, estos tampoco le darían un contrato de autorización de terreno superficial, por lo tanto el minero no podría formalizarse. Entonces, si analizamos nosotros los requisitos y pasos de formalización minera, hay dos requisitos que escapan del ámbito del pequeño productor minero. ¿Eso qué quiere decir? Que el contrato de explotación y el contrato de autorización de terreno superficial Ujú. son facultativos para terceras personas y no se le puede obligar a estas personas a otorgarle al pequeño productor minero porque sería ilegal, ¿no? Claro, ¿y habría alguna solución? Porque si esta es, digamos, la principal traba y como dice usted, ya no depende del minero artesanal, sino ya básicamente el Estado. ¿Hay alguna estrategia que de repente ustedes han hecho llegar para poder cumplir con este requisito y llegar por fin al Reinfo? El Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, presentó una ley MAPE. Esa ley MAPE abarcaba cercas circunstancias respecto a la titularidad de estos espacios donde los mineros desarrollaban actividad minera, pero lamentablemente, por el tema de que el 31 de diciembre se acababa este Ujú. plazo para que los mineros puedan cumplir con los pasos de formalización minera, ¿qué ha hecho el Congreso de la República? A través de un decreto legislativo ha ampliado este proceso de formalización. Por lo tanto, la ley MAPE va a ser debatida todavía, va a ser estructurada, va a tener que ser generalizada y socializada con los dirigentes mineros nacionales
para que ellos puedan hacer sus aportes. Lo otro que hay que tomar en cuenta es, todo el Perú está bajo el sistema de concesiones mineras. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona puede tener acceso a esas concesiones y prácticamente más del 70% del Perú está concesionado. Y estos mineros desarrollan actividad minera en concesiones de terceros, pero por lo tanto, como la Constitución política no pide, o sea, no te da esa facilidad de estatizar, de quitar, ¿por qué? Porque se rompería pues un régimen democrático. Lamentablemente los titulares de concesión no están obligados a suscribir estos contratos. A partir del lunes, la ley MAPE, mediante mesa de trabajo en el legislativo, se van a trabajar estas circunstancias para darle la forma legal para que se puedan suscribir contratos de explotación, así sean pequeñísimos, hacia los mineros que están en proceso de formalización. Claro. Ahora, esta mesa de trabajo, ¿cree usted, doctor, que se va a llegar a un buen puerto, se va a poder solucionar este problema? Porque también existe la preocupación, ¿no?, de los propios mineros, que pase los 6 meses y no se cumpla nuevamente con la inscripción y estemos en otro nuevo escenario similar al que hemos tenido en estos últimos días, ¿no?, de bloqueos y protestas. Si nosotros revisamos los antecedentes, este proceso de formalización viene desde el año 2012, 2014, 2016, 2020, y mira, ya estamos en el año 2024 y se sigue ampliando este proceso de formalización. Como le vuelvo a repetir, hay requisitos que son ajenos al sujeto de formalización, como el contrato de explotación y la acreditación del terreno superficial. Mientras que no se cambie o se reestructure ese régimen general que regula todo el tema de concesiones mineras y de terreno superficial, lamentablemente este proceso de formalización va a ser inviable, pero no porque el minero no quiera formalizarse, sino es que el Estado les pide este tipo de acreditaciones que son requisitos ajenos al sujeto de formalización minera. Por lo tanto, mientras que se siga solicitando la acreditación de terreno superficial y el contrato de explotación minera, estos mineros lamentablemente no van a poder formalizarse. Me gustaría, pues, de repente trabajar este tema de nivel macro, ¿no?, mediante un decreto supremo, un decreto legislativo, pero hay que tener en cuenta que estas facultades han sido otorgadas mediante la Constitución política. Por lo tanto, si se quiere estatizar o quitar algún tipo de privilegio a estos titulares mineros, se tendría que reformar o cambiar la Constitución política del Perú. Claro, ahora ya 8 años con buscar una solución y que esté trabado, todo está en manos del Estado. Complicado para los pequeños mineros porque también ellos desconocen mucho el tema de los derechos laborales, derechos, leyes y demás, ¿no? Es un complicado para ellos cumplir con este requisito y el Estado no está dando las facilidades, está entrampado, está en sus manos del Estado el poder solucionar y que por fin pues, puedan trabajar en la formalidad y con todos los derechos que ellos requieren como cualquier peruano. Claro, hay que tener en cuenta que estos mineros hacen sus actividades de formas precarias, obviamente no generalizando en todos los departamentos del Perú, pero siempre ellos tienen tendencia a mejorar sus actividades. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que los sujetos de formalización tienen tendencia a desarrollar actividad minera en sitios que tienen alto contenido de ley, de minerales. ¿Eso qué quiere decir? El minero va al cerro donde está realizando actividad minera, y como no tiene inversión para seguir con este tema de exploración, con los tajos y con los cortes, tiene tendencia a migrar. Entonces, si nosotros hacemos una propuesta de formalizar la actividad de un sujeto de formalización minera en un área geográfica precisa, con coordenadas, el minero, como le digo, cuando necesita mayores inversiones para exploración, siempre migra a otros lugares. Por lo tanto, yo pienso que esta actualización de coordenadas o de registro de concesión minera tendría que ser de forma permanente, pero ¿eso qué quiere decir? Que también tiene que ser fiscalizable, porque miren, todo este debate que se ha generado en el Congreso de la República, del informal, del ilegal, del pequeño productor minero artesanal, nosotros tenemos que abocarnos a lo que dice la Ley General de Minería. La Ley General de Minería mide la capacidad de producción de estos mineros artesanales respecto a su capacidad de producción. Yo no sé por qué esas denominaciones de doctrina hacia estos pequeños mineros de ilegalidad, informalidad, si la Ley General de Minería los cataloga como pequeños productores mineros y como productores mineros artesanales. En ese sentido, su capacidad de producción tiene que ser fiscalizable a través de la descentralización que se dio a los gobiernos regionales y direcciones regionales de las provincias y los departamentos para que ellos puedan ejercer
la actividad punitiva del Estado y comunicar oportunamente al Ministerio Público. Con eso yo quiero recalcar que uno tiene que ser tajante y tiene que ser agresivo con el tema de la minería ilegal, pero también, por otro lado, no podemos englobar a toda la pequeña minería dentro de estas actividades ilícitas, porque también existe gran parte de la población de mineros que quieren tan ansiada formalización, que quieren cumplir con sus requisitos y quieren generar circuitos económicos locales dentro de los distritos y provincias de los departamentos del Perú. Claro, ahora, doctora, hay una realidad que es lo propio que se mira, ¿no? Como usted lo decía, los concesionarios son los que tienen los espacios y estos como que les subarriendan o les permiten trabajar a los pequeños mineros. ¿No se podría de alguna manera ver que estos pequeños mineros directamente puedan trabajar con algún permiso especial? Porque ahí los concesionarios también pues son una traba, ¿no? Para ellos. Yo he sido invitado a muchos espacios académicos, como el Colegio de Economistas, como el Colegio de Abogados, como en el Colegio de Ingenieros, en mi calidad de docente universitario y también de asesor de estas comisiones. Pero lamentablemente hay que tener en cuenta de que si nosotros somos legalistas, si nosotros revisamos, puede haber muchas muy buenas intenciones de esta suscripción de estos contratos de explotación, pero lamentablemente mediante un decreto legislativo no se pueden regular estos contratos. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Perú respalda el sistema de concesiones mineras, así como el tubo de la Ley General de Minería. Por lo tanto, mientras que no cambiemos ese régimen de concesiones que manejan todo el sistema concesionario del Perú, así como la Constitución Política, no se le puede obligar al titular minero a suscribir estos contratos de explotación, porque su característica principal es la característica facultativa. ¿Eso qué quiere decir? Opcional. Claro, eso quiere decir en todo caso, doctor, que es un problema bastante complejo el de los mineros artesanales. Una cosa es la parte legal, la parte documentaria, y otra cosa es la realidad, cómo ellos realmente trabajan, porque aquí en Arequipa también le comento que el personal de la gerencia del área de medio ambiente no se da abasto para poder hacer los trámites que ellos necesitan para el reinfo. Allí también hay otro problema, no se abastecen para atender la necesidad de los mineros. Sí, ese tema que tú comentas es resaltante a nivel nacional. Yo hasta el año 2023 ejercí como director regional de Energiminas de la región Ancash, y lamentablemente las regiones no poseen el presupuesto para poder ejercer esa labor de fiscalización. Imagínate que yo, al ejercer la dirección de Energiminas de Ancash, para visitar todas las provincias, todos los distritos y todos los departamentos, costaba de una sola camioneta. Entonces la gente cataloga y exige a las direcciones regionales y a las gerencias regionales el tema de fiscalización, pero ¿cómo yo puedo ejercer una buena fiscalización con una camioneta cuando no hay combustible, cuando no existen profesionales capacitados para ejercer estas labores? Por lo tanto, yo pienso que el gobierno central, ahora que se está debatiendo en el Congreso de la República el tema de la asignación de presupuestos, se le debería asignar a los gobiernos regionales la logística necesaria para que ellos puedan ejercer el tema de fiscalización, que es el tema determinante para determinar y responsabilizar si un minero está en proceso de formalización, si es informal o es ilegal. Claro. Bueno, doctor, tenemos mucho pan para rebanar. Aquí el problema es bastante complejo y no tan sencillo como se piensa, ¿no? Hay muchos peruanos que no entienden el tema de los mineros artesanales y lo complejo que es para ellos el poder lograr la inscripción en el Reinfo. Como usted lo decía, ya no depende de ellos, de su voluntad y del querer estar de manera formal, sino ya el Estado aquí cumple un rol muy importante que lamentablemente no lo está haciendo en su totalidad, y estas son las consecuencias. Esperamos en todo caso que en las mesas de trabajo se lleguen a buenos acuerdos y se busque una solución definitiva. Son 8 años que se viene alargando el tema de la minería artesanal y yo creo que ya es suficiente y se tienen que buscar soluciones definitivas. Sí, lamentablemente el proceso solamente se ha extendido 6 meses nada más, y prácticamente lo que está haciendo el legislativo es ampliar este proceso de formalización a raíz de las huelgas. Pero vamos, nos está dando el plazo a los mineros que están en proceso de formalización para cumplir todos los requisitos hasta junio, y cuando no lo cumplan va a volver este congestionamiento, va a volver el tema de protesta, porque los mineros no van a poder cumplir estos requisitos de formalización. Por lo tanto, yo hago un llamado a la dirigencia nacional de la pequeña minería, agrupados en los diferentes departamentos del Perú,
que se trabaje la ley MAPE, pero de forma responsable. Si hay que catalogar, estigmatizar o señalar la minería ilegal, lo tenemos que hacer para diferenciarlo de la pequeña minería o de la minería ancestral. Claro. Doctor, le agradecemos el contacto telefónico y esta explicación que tanto nos hacía falta para entender un poco la problemática. En resumen, tenemos para rato y la minería va a seguir con este problema. Estos 6 meses, definitivamente coincido con usted, no le va a dar ninguna solución al pedido de los hermanos artesanales. Muchas gracias, muy amable por haber atendido nuestra llamada. Un saludo fraterno para su audiencia y muchas gracias por la entrevista. Saludos cordiales. Muchas gracias, doctor. Bien, ha estado con nosotros entonces el doctor Jorge Luis Chávez Bazán, quien es asesor del Colegio de Economistas del área de minería de la capital de la República de Lima. Y como hemos escuchado, esta protesta de los mineros no ha traído, bueno, ha traído un paliativo, digamos, ¿no? Una pausa, porque la realidad es eso, si en 8 años no se ha logrado que la totalidad de los mineros puedan inscribirse en el REINFO, en el registro de los pequeños mineros, imagínense solo el 2% a nivel nacional en estos 8 años. ¿Usted cree que en los 6 meses que queda se van a poder inscribir? Definitivamente no va a ser así, vamos a tener más protestas de acá a 6 meses, excepto que de repente el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas busque otra alternativa, ¿no? Esta ley MAPE que es un poco más